Bienvenidos a todos a un webinar dentro del marco del 22 Congreso Colombiano e Internacional Extendido en Nefrología y Trasplante. En esta ocasión, el Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial nos invitan a este webinar sobre adopción de guías práctica clínica, enfermedad renal diabetes, con una versión preliminar. Así que, bueno, los invitamos a que disfruten de este evento. Voy a comenzar presentando al doctor Jorge Eduardo Rico Fontalvo, quien es médico internista y nefrólogo, coordinador de este Comité de Nefrodiabetes de ASOCOLNEF. También es expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología de Hipertensión Arterial, es especialista en gerencia en salud y seguridad social, está haciendo una especialización en gestión de salud digital y además es un gran conferencista, escritor, profesor y speaker. Así que, bueno, bienvenido, Jorge. Buenos días, buenas tardes, perdón. De verdad que es un día muy importante para la Asociación Colombiana de Nefrología. Es un día muy importante para nuestro Comité Nacional de Diabetes. Hoy estamos dando inicio a este webinar donde vamos a tener la oportunidad de hablar en versión preliminar sobre la adopción de guías de práctica clínica relacionadas con la enfermedad renal diabética. Porque es un día muy importante y quiero manifestarlo, y esto nos llena de mucho orgullo para nuestro Comité de Nefrodiabetes, porque precisamente hace 2 años, con un grupo de amigos, colegas, porque ya somos grandes amigos, decidimos crear este Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología, en ese momento con el apoyo del doctor Gustavo Aroca, que es el presidente actual de la Asociación Colombiana de Nefrología, y nos decidimos reunir en la ciudad de Medellín y creamos este comité con una gran expectativa, y hoy estamos viendo que se están materializando bastantes cosas que hemos desarrollado en este comité. Yo, primero que todo, le agradezco a Dios, le agradezco a mis 10 compañeros que hacen parte del comité. Este webinar lo organizamos entre todos. Vamos a hablar varios de ellos, los demás están conectados, y quiero agradecerle a Juan Diego, quiero agradecerle a Adolfo, quiero agradecerle a Víctor, a Edward, quiero agradecerle también a Elkin Machacón, agradecerle también al staff de compañeros que nos acompañan allá, porque gracias a ellos se está materializando este desarrollo de esta adopción de guías. Quiero también agradecerle, y es muy importante, también al equipo del Centro de Gestión del Conocimiento. Les comento un poquito. Desde hace más o menos empezando año, y bajo el liderazgo de la doctora Nancy Amayusa y del doctor Gustavo Aroca, en vista de la gran carga de la enfermedad renal que hay en Colombia, de la gran carga también de la diabetes, también de la llegada de la pandemia por COVID, se decidió crear un proyecto muy interesante, básicamente para tratar de estandarizar las prácticas de la nefrología en el país. Y nació el grupo del Centro de la Gestión del Conocimiento, donde también hace participación la doctora Kelly Chacón, que ha sido muy importante en el desarrollo de nuestra adopción de guías de práctica clínica. Es un honor para nosotros poder compartir esta versión preliminar, y de antemano le doy gracias a todas las personas que están conectadas y que están participando en el desarrollo de este webinar. Yo les presento, vamos a desarrollar en esta hora que sigue, vamos a desarrollar varias conferencias cortas, tratando básicamente de hablar en versión preliminar de la adopción de nuestras guías de práctica clínica de enfermedad renal diabética. La primera que va a hablar va a ser la doctora Kelly Chacón. La doctora Kelly Chacón es fisioterapeuta, magíster en epidemiología clínica, experta en desarrollo de proyectos, en proyectos de adaptación y de adopción. Nuestras guías son adopción. Ella nos va a explicar qué diferencias hay en cuanto a las guías de práctica clínica. Ella nos va a hablar y va a hacer la primera conferencia sobre la metodología de adopción de guías de práctica clínica. Posteriormente, vamos a desarrollar 3 conferencias más. Hemos dividido esta adopción de guías de práctica clínica en 3 tópicos grandes.
El primer tópico lo va a tratar la doctora Erika Llama. La doctora Erika Llama es médica internista, nefróloga, ampliamente conocida en el país, líder de opinión en el área de enfermedad renal, en diabetes. Y ella nos va a hablar sobre el primer punto, que es el tamizaje y diagnóstico relacionado con la adopción de guías de práctica clínica. Posteriormente, sigue la conferencia del doctor Rodrigo Daza. El doctor Rodrigo Daza es médico internista de la Universidad UIS, es nefrólogo del Hospital Militar, también muy conocido, líder de opinión en el país, miembro activo del Comité de Nefrodiabetes, miembro de número del SLAN y de la Asociación Colombiana de Nefrología. El doctor Rodrigo nos va a hablar sobre riesgo cardiovascular, falla cardíaca y la primera parte del tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico. Y la última conferencia va a ser del doctor Carlos Mario Henao, también miembro activo del Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología, médico internista y nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, también conferencista y expositor ampliamente también conocido en el país, quien nos va a hablar básicamente sobre el tercer tópico que tiene que ver con básicamente con el tratamiento farmacológico relacionado con esta adopción de guías de práctica clínica. Es para mí un placer, de verdad, y estoy muy motivado, muy emocionado de poder llegar y estar ya prácticamente cumpliendo y terminando este proceso que, como van a ver más adelante, ha sido un proceso bastante largo, pero con toda la rigurosidad metodológica que implica. Entonces, de verdad, les doy la bienvenida a todos y obviamente agradecido también con el señor y con todos nuestros compañeros que hacen parte de este comité de nefrodiabetes. Le doy la bienvenida también a colegas médicos, nefrólogos de otras especialidades que sé que están conectados de diversas partes del país en Colombia y también obviamente de diversas partes del mundo. Sé que hay colegas conectados en República Dominicana, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Perú y en otros países, porque esto que van a ver es un desarrollo importante que va a ser de suma importancia para los modelos de desarrollo de guías en nuestra región, específicamente en América Latina. Entonces, les doy la bienvenida a nuestra primera conferencista, que es la doctora Kelly Chacón, que nos va a hablar de la metodología de adopción de guías de práctica clínica. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Rico, por la presentación. Es un placer para mí estar acompañándolos en este webinar acerca de adopción de guías de práctica clínica, en el caso particular de la enfermedad renal diabética. Antes de iniciar, por supuesto, agradecer la invitación de Asocolnef a ser parte del grupo de gestión de conocimiento, motivados, por supuesto, por brindar mejores prácticas de cuidado para los pacientes con una enfermedad renal crónica en el país, pensando también un poco en el sistema de salud colombiano y todo lo que en este momento coyuntural se encuentra el mundo, que requiere que gestionemos la gran cantidad de información que hay. Agradecer particularmente al equipo metodológico que ha apoyado el desarrollo de esta adopción. En el detrás de cámara sabemos, conmigo, 3 o 4 personas más trabajando, epidemiólogos, expertos en el desarrollo de este tipo de proyectos de estandarización de la práctica, y pues vale la pena en este momento hacer el reconocimiento para ellos. Dicho esto, entonces, me permito iniciar la presentación un poco haciendo la reflexión de la gran cantidad de información que se produce actualmente en el mundo. Este slide nos permite un poco reflexionar lo que pasa en general en redes sociales, que es un vínculo muy cercano y muy cotidiano que ha venido en aumento en los últimos años. Es una generación, digamos que las generaciones están consumiendo gran cantidad de información y al mismo tiempo están produciendo gran cantidad de información. Por poner un ejemplo, en el año 2019 Facebook tenía 1 millón de accesos y un año después pues hay 1.3 millones.
esto nos tiene que hacer reflexionar un poco respecto a la necesidad de filtrar la información de la cual hoy estamos siendo bombardeados todo el tiempo. Esto no es ajeno a lo que pasa en las ciencias de la salud. Un poco la historia más reciente es el tema del COVID-19, que en menos de 9 meses, por ejemplo, en Clinical Trials se han registrado más de 3.800 investigaciones, y es solo para dar un marco de la gran cantidad de información que se produce a una gran velocidad, que requiere que nosotros como profesionales de ciencias de la salud, comprometidos con el cuidado de nuestros pacientes, pues reflexionemos acerca de la información que está disponible y tomemos las mejores decisiones en pro de los pacientes, la familia y el sistema de salud. En ese sentido, entonces, dejando como marco de referencia esta gran cantidad de información, a continuación voy a abordar 3 tópicos claves. El primero son unas definiciones que han sido cruciales y que vale la pena que todos tengamos en cuenta. Un poco contarles también cómo fue el proceso de adopción de guías y el proceso que hemos emprendido y en el punto en el que estamos en este momento, y los avances que hay al respecto. Entonces, para iniciar, contarles que la definición de adopción de guías básicamente quiere decir que es un proceso en el que se hace la selección sistemática de guías de práctica clínica disponibles respecto a un tema de interés, en el cual se hace un juicio crítico a partir de la calidad de esas guías de práctica clínica, un juicio clínico que hacen los expertos en el tema de interés, en el cual se toman recomendaciones tal cual como fueron formulados inicialmente por el grupo desarrollador y se trae al contexto nacional posterior a un análisis de vigencia y de implementación en el escenario a implementar, por supuesto. Para estas adopciones se requiere siempre la autorización del desarrollador original, que a veces es, digamos, una de las desventajas o complicaciones que tiene este tipo de desarrollos, porque algunas autorizaciones toman algún tiempo, algunas requieren alguna inversión económica. Por el otro lado está la adaptación de guías de práctica clínica, que básicamente consiste en hacer esa búsqueda sistemática, selección sistemática de las guías de práctica disponibles respecto a un tema de interés, pero en este escenario se permite hacer modificaciones a las recomendaciones de tal manera que sean más fácil llevarlas a la vida real del contexto en el que se va a implementar. Como les estaba diciendo al inicio, con la gran cantidad de información que hay disponible, es cierto también que hay limitación en recursos para el sistema de salud, hay limitación de recursos para la generación de investigación en salud. Ahora mismo con el tema de la pandemia, pues ha surgido la necesidad de redistribuir esos recursos y la adopción de guías se presenta entonces como una gran oportunidad para gestionar el conocimiento y ponerlo a disposición de los tomadores de decisión para que los pacientes tengan mayor beneficio, la práctica sea estandarizada y finalmente eso impacte el sistema de salud. Respecto a la metodología, brevemente contarles que el proceso que emprendimos se basa en la guía metodológica de adopción de adaptación de guías del Ministerio de Salud y del Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud, que son, digamos, como los referentes nacionales de desarrolladores de guías, adopciones y adaptaciones. Básicamente consiste en 9 pasos grandes que brevemente les voy a explicar a continuación. El primero consiste en la identificación de criterios y preguntas. Este es un ejercicio que inicialmente hacen los expertos clínicos, cuestionándose la importancia, la relevancia de tener una guía para una condición específica, cuestionándose las preguntas que les surgen en el día a día de su práctica y que consideran ellos deberían ser de cierta manera estandarizadas para que todos los pacientes pues pudiesen tener un beneficio si así lo sugieren las recomendaciones. Luego de eso, pues,
como equipo metodológico, nosotros apoyamos en la reformulación, en la redefinición de las preguntas, sin perder el interés, por supuesto, de los expertos clínicos, pero orientándolas un poco más hacia una guía de práctica clínica. El siguiente paso es la definición de alcance y objetivos. En esta fase básicamente nos centramos en ubicar los aspectos hacia los cuales se orienta la guía. Básicamente en el caso de la adopción de guía de enfermedad renal diabética estamos orientados a tamización, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El objetivo es, por supuesto, generar recomendaciones, adoptar las recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible y actualizada para estandarizar la práctica de nefrología en enfermedad renal diabética y mejorar los desenlaces en los pacientes en términos de calidad de vida, de desenlaces clínicos y demás. El siguiente punto, que es un punto muy importante, que en el Centro de Gestión de Conocimiento de la Sociedad Colombiana de Nefrología hemos emprendido un proyecto bastante importante relacionado con el tema del abordaje del conflicto de interés. Entonces, en este tercer punto, lo que contaba el doctor Rico un poco al inicio es que es un grupo que está conformado por 10 expertos clínicos, amigos y colegas que comparten su interés y su experticia en enfermedad renal crónica y diabetes y pues se orientaron hacia el desarrollo de esta metodología para la estandarización de su práctica. En el tema de conflicto de interés, por supuesto, tenemos toda una estructura, un proceso formalizado a través del Centro de Gestión de Conocimiento, en el cual los integrantes inicialmente del grupo desarrollador declaran su conflicto de interés, se hace el análisis pertinente con el interés de que esa gestión de conocimiento la traducimos a información que los tomadores de decisiones usan en el día a día para orientar su práctica clínica, pero que es información basada en la sistematicidad, en la rigurosidad y en la transparencia, un poco para dar el sello y el respaldo de la sociedad y tener, ser reconocidos en el país por el desarrollo de este tipo de proyectos. En el siguiente paso, pues se hace una búsqueda sistemática, ampliada, consultamos diferentes bases de datos, sitios oficiales de desarrolladores de guías de práctica clínica, incluso consultamos Google y Google Scholar, un poco para hacer más sensible la búsqueda. En el siguiente paso se hace la preselección de las guías de práctica clínica, que básicamente consiste en que a partir de los criterios que aparecen a la derecha, logramos identificar y reflexionar acerca de la pertinencia y la inclusión de esa guía para responder las preguntas que han sido planteadas en el paso 1. Esos criterios básicamente tienen que ver con el alcance de los objetivos y aquí quiero hacer la salvedad de que en el caso de enfermedad renal diabética no existen gran cantidad de guías orientadas única y exclusivamente a enfermedad renal diabética, por lo cual tuvimos que hacer una búsqueda ampliada hacia enfermedad renal crónica que tuviera sección específica de enfermedad renal diabética como complicación e incluso incluir guías de diabetes que tienen capítulos específicos para enfermedad renal crónica. En ese sentido, pues el alcance lo que busca es ver y contrastar si el alcance que nosotros como desarrolladores de esta adopción planteamos, pues, de cierta manera está representado en el alcance de la guía que otros desarrolladores hicieron en su momento. Para esta preselección es muy importante que las guías que las recomendaciones sean basadas en evidencia, que sea evidencia que está soportada, referenciada, sintetizada y que sea presentada de manera crítica la información, que tenga un proceso metodológico específico de desarrollo y este es un punto muy importante y creo que sería el tópico central sobre el que yo quisiera que se llevaran de esta breve conversación y es el tema de la gran cantidad de información que hay, pues requiere que seamos muy juiciosos y muy críticos en qué nos sirve y qué no nos sirve. Y este punto del proceso metodológico, durante el desarrollo de esta adopción puntualmente, encontramos que hay gran cantidad de información disponible, hay gran número de guías de práctica clínica,
pero la calidad y como tal el proceso sobre el cual se hacen esas guías, esas recomendaciones, pues realmente es muy cuestionable. Y es allí donde debemos ser mucho más juiciosos y más críticos si queremos ofrecer lo mejor a nuestros pacientes. Por último, los criterios de la actualización de la búsqueda y la calificación de las recomendaciones con sistema GRADE, que es un sistema ampliamente reconocido para graduar la fuerza y el sentido de las recomendaciones, pues esperaríamos por el marco de referencia que así fuera, pero no es inicialmente un motivo de exclusión de guías. Luego vamos a una fase de análisis y selección. En esta lo que se busca es finalmente tener las guías con las cuales vamos a hacer extracción para recomendaciones finales. En este análisis hay un tema muy importante y es lo que hemos querido desde el Centro de Gestión de Conocimiento permear en este tipo de desarrollos, y es la importancia de la metodología. En ese sentido, se evaluaron todas las guías de práctica clínica que encontramos que cumplían los criterios que les acabo de comentar, y nos orientamos en evaluación de la calidad de la evidencia a partir de la herramienta AGRI2, que es una herramienta estandarizada para guías de práctica clínica, que tiene en general 6 dominios, pero nosotros, a pesar de que calificamos los 6 dominios, las 21 preguntas que tiene, nos centramos en 2 dominios muy importantes. Uno es el dominio 3, que tiene que ver con la metodología, con la rigurosidad metodológica, y el dominio 6, que tiene que ver con la independencia editorial. Todos sabemos que este tipo de procesos, de proyectos, requiere una gran inversión, requiere recursos económicos y humanos que generalmente pues tienen un ente financiador. En ese sentido, lo que garantizamos es que a pesar de que hayan sido financiadas incluso por la industria farmacéutica, por la industria de dispositivos médicos u otra industria relacionada con la atención en salud, pues que esa financiación no tenga injerencia en las recomendaciones que salen. Por eso esos 2 criterios son claves, han sido reconocidos claves en el marco de referencia, y se espera que en esa calificación al menos tengan 60%. Otro criterio en el análisis tiene que ver con el aspecto clínico y el tema de la actualización, que sean guías recientes, que tengan evidencia actualizada, con el interés de acelerar los procesos de transferencia de conocimiento y gestión del conocimiento disponible. En el siguiente paso, entonces, nos centramos en el análisis y selección de recomendaciones como tal. En este punto, lo que se hace es un juicio clínico principalmente respecto a la vigencia y la implementación de esas recomendaciones en el escenario nacional. Es muy importante, entonces, en este juicio tener en cuenta, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías que, a pesar de estar disponibles en el mundo, probablemente en nuestro país o en nuestros países, pensando en Latinoamérica, no estén disponibles, y a pesar de que han demostrado ser beneficiosos, pues el acceso sería muy limitado, muy restringido. En ese sentido, aquí el juicio clínico se encarga de traer al contexto esas recomendaciones y pensarse si esa recomendación, si se trae al país, pues puede ser asequible o no finalmente para el usuario final, que es el paciente. Posterior a esa fase se hace un consenso de expertos. Nosotros hicimos ya una consulta preliminar para identificar recomendaciones que sean controversiales, que sean de interés, que requieran un poco más de discusión entre expertos en el área de nefrología. Incluimos también endocrinología. Estamos en este momento ubicados justo entre el análisis y selección de recomendaciones y el consenso de expertos, porque de las reflexiones que se dejaron en la consulta preconsenso, pues
se requiere un análisis juicioso y crítico sobre todo para saber cuáles recomendaciones finalmente van a ir a la ronda de consenso de expertos y una vez estas se aprueben por consenso definido como el acuerdo entre los expertos clínicos que votan a cada recomendación que alcancen un umbral superior al 80%, serán las recomendaciones que dejaremos en el documento final, que pues es el paso 9, que es el informe. Recordarles entonces que nosotros aquí como grupo que adopta una guía, no modificamos las recomendaciones, nosotros analizamos las recomendaciones que alguien en algún momento, ojalá en los últimos 5 años, ya hizo el trabajo juicioso de revisar los estudios primarios, ya sintetizó, hizo guías de nuevo y las deja disponibles para la comunidad científica. Nosotros simplemente las revisamos, las analizamos, decimos esta sí se puede implementar en Colombia, esta no, esta ya está obsoleta porque llegaron nuevas tecnologías, porque hay otros escenarios, porque hay un contexto particular. Pero finalmente el mensaje clave de la adopción es que nosotros no modificamos recomendaciones. Un poco para contarle de manera general los resultados, una selección, en el momento de la preselección tuvimos 79 documentos, a esos 79 documentos, luego el análisis juicioso, le tuvimos que hacer revisión de calidad con la herramienta GRI, encontrando que algunos ya no cumplían los criterios de la población de interés o no cumplían de cierta manera en el alcance para responder a las preguntas de interés y tuvimos que ir desechando poco a poco hasta que finalmente quedamos con 29 guías que se hace un análisis juicioso de la calidad de la evidencia y de los demás criterios que les comenté en el paso 5 y 6, hasta que finalmente se encuentran 15 guías de práctica clínica que incluyen guías de enfermedad renal crónica, guías de diabetes y guías de enfermedad renal diabéticas o enfermedad renal y diabetes, que cumplen los criterios principalmente de AGRI, el dominio 3 y 6, que es la calidad y la independencia, y la independencia editorial superior al 60%. De esas 15, pues tenemos que elegir a las mejores. El marco de referencia nacional recomienda que se tomen hasta 3 guías de práctica clínica para hacer estos procesos de adopción y adaptación. Sin embargo, nosotros hemos tomado 5 guías en este momento, que son para las cuales estamos haciendo el análisis de recomendaciones y sobre el cual se hizo la consulta preliminar de recomendaciones a expertos clínicos. Incluimos 5 porque también para el país existe la normatividad acerca de incluir guías nacionales que estén orientadas hacia el tópico de interés. Y en ese sentido, pues tenemos guía de enfermedad renal y tenemos guía de diabetes, por eso elegimos 5 guías. Básicamente hay 2 de enfermedad renal diabética, una enfermedad renal crónica y 2 de diabetes que están construidas en un horizonte temporal de entre 2015 y 2020. Entonces aquí un poco para presentarles las herramientas, aplicamos completamente la metodología propuesta por el Ministerio y por el IEDS. Esta es una herramienta de extracción en la cual se validan los criterios de preselección de las guías de práctica clínica, se aplicó para todas las guías que encontramos en su momento. Luego por aquí la que aparece en rojo y amarilla es el resultado de la calificación de las guías con la herramienta AGRI 2. Lo que ven en rojo es una muestra muy pequeña de la cantidad de guías Buenas. Bueno, hubo un poquito de error en la conexión. Kelly, puedes continuar. Gracias, doctor.
Y finalmente presentarles aquí, tenemos las 5 guías que tenemos en este momento preseleccionadas con su calificación respectiva en AGRI. Son las guías más actualizadas y de mejor calidad metodológica según el criterio del dominio 3 y 6 de la herramienta AGRI. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan quedado reflexivos respecto a la gran cantidad de información y críticos que debemos ser al respecto de esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Kelly, por su presentación. Queremos dar un saludo en especial a todos los que están conectados y se fueron conectando al momento, a todos los países que están representados, República Dominicana, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Panamá y todos los que están presentes. Además, darle un especial saludo al doctor Gustavo Baroca, que está conectado y que, bueno, en representación de todo el Congreso y de toda Socolnef, y a Nefrodiabetes, que también están conectados por allí. Vemos a Marcos, a Mauricio, entre otros compañeros, a Víctor de la Espriela, así que bueno, muchas gracias a todo el comité, entre algunos que fui mencionando. Paso nuevamente a ti, doctor Jorge Rico, y les invitamos a participar, a hacer sus preguntas, sus comentarios y sus aportes en el chat que está disponible para todos ustedes. Gracias. No, excelente conferencia, Kelly. Muchísimas gracias. Una conferencia muy importante porque nos está aclarando muchas cosas, sobre todo para la gente que está en el webinar. Nos aclaraste muy bien que es una adopción de guías, que nosotros estamos haciendo una adopción de guías, la gran cantidad de guías que hay con las guías que nosotros estamos culminando este proceso de adopción. Bueno, a continuación, ya metiéndonos más en la estructura de esta versión online, de nuestra adopción de guía, vamos a darle paso a la doctora Erika. La doctora Erika llama ya la gran amiga de nosotros, es la consentida del equipo, es la mujer, es la, nuevamente lo repito, la consentida, una líder de opinión, nefróloga del Hospital Militar Central. Erika, te dejo para que nos orientes un poco próximo lo que es el diagnóstico y tamizaje relacionado con nuestra adopción de guías. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Es para mí un motivo de orgullo estar esta tarde con ustedes y pues vamos a hablar alrededor de 5 minutos acerca del aparte de tamizaje y diagnóstico en relación con nuestra guía de práctica clínica. Les pedimos un segundito, que tenemos un pequeño problemita técnico con la presentación. Ya enseguida les mostramos la presentación. Ok, gracias, Giselle. Mientras resolvemos esto, pues sabemos, la enfermedad renal diabética es la primera causa de deterioro renal y de ingreso a diálisis en todo el mundo. Y es por eso que desde el comité, y creo que como todos los nefrólogos, hemos estado muy preocupados de ese sentir de saber, conocer un poco más acerca de diabetes y las herramientas que podemos tener, hacer un diagnóstico preciso, hacer un tamizaje adecuado y pues que no lleguemos al punto como ocurre a veces que conocemos a nuestros pacientes diabéticos y en el momento del diagnóstico ya tienen una enfermedad renal grave. En este sentido, pues vamos a revisar el contexto de las preguntas que nos ha respondido la literatura en busca de las respuestas desde las guías de práctica clínica. Voy adelantándome un poco, pues el concepto de nefropatía diabética con el que nos entrenamos mucho es un concepto que ha venido en un constante cambio, en un proceso de actualización, en donde las diferentes evidencias han mostrado cómo no solo es la proteinuria o la albuminuria el factor predominante dentro de los procesos, sino que también ese mismo deterioro de la función renal. Y concomitantemente el riesgo cardiovascular ha aumentado y todo lo que implica esto para nuestros pacientes una mayor mortalidad. Y es así en ese contexto de una enfermedad que compromete, que la diabetes compromete toda esa microvasculatura en donde van a estar comprometidos ojos, cerebro, corazón, riñones.
encontramos esa enfermedad renal diabética ya como un síndrome más amplio, y es hacia allá donde hemos querido que nuestra guía nos dé unas luces para adoptar ese diagnóstico más ampliado, no quedarnos con ese diagnóstico que habíamos conocido y con el que seguramente nos entrenamos muchos de nefropatía diabética. Estos son mis conflictos de interés. Quiero contarles, como grupo de nefrodiabetes, como les decía hace un momento, hemos estado preocupados como considerar ese diagnóstico actualizado y ya no hablar tanto de nefropatía diabética, sino como enfermedad renal diabética, y condensarlo como ese síndrome clínico, donde no solo va a haber la alteración en la albuminuria, sino adicional la tasa de filtración glomerular reducida, que conlleva a ese deterioro finalmente de la función renal, en donde claramente la literatura y nos hemos enfrentado desde nuestro día a día esos dos fenotipos, albuminúrico y no albuminúrico. Y esta es la definición que como clínicos dentro del grupo quisiéramos encontrar y la que nos quisiéramos adherir. Sin embargo, vamos a ver nuestros hallazgos. Y estas fueron las 3 preguntas de investigación que nos propusimos dentro de este desarrollo en estos 2 tópicos de tamizaje y diagnóstico. ¿Cómo y cuándo se debe hacer el tamizaje de enfermedad renal diabética? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad renal diabética? ¿Y cómo se clasifica la enfermedad renal diabética? Creo que todos tenemos en nuestra cabeza que hay una literatura importante, amplia en cuanto a estos tópicos, pero cuando vamos a hacer la búsqueda acerca de las respuestas desde las guías de práctica clínica, nos encontramos que no todas las guías ofrecen esas respuestas. Entonces vemos cómo de estas 5 guías preseleccionadas que tuvimos, CADIGO 2019, la canadiense, que es de diabetes, la colombiana de enfermedad renal crónica de 2016, la colombiana del 2015 y la guía europea de buenas prácticas clínicas, nos indican que solo de estas, tanto la canadiense y la colombiana son las que nos ofrecen algunas respuestas en relación al diagnóstico y tamización. Entonces, como vemos, a pesar de creer que existe una literatura tan importante en tópicos tan sensibles como es el diagnóstico y el tamizaje, encontramos apenas las respuestas en estas 3 guías. Cuando pensamos en esa pregunta de investigación de cómo y cuándo tamizar, las respuestas que nos encontramos son estas. Guía canadiense 2018. El cribado debe comenzar con el diagnóstico de diabetes en personas con diabetes tipo 2 y 5 años después del diagnóstico en adultos con diabetes tipo 1 y repetirse anualmente cada año a partir de ese momento. Esta es otra recomendación que encontramos en la guía colombiana de enfermedad renal crónica, donde nos dice que el uso de la creatinina y una ecuación de la tasa de filtración glomerular son las herramientas de evaluación para determinar la tasa de filtración glomerular y el compromiso renal. Entonces, como vemos, todavía en ninguna de estas 2 recomendaciones encontramos una definición, una cercanía a lo que quisiéramos como grupo que se nos ofreciera. Y esta es la otra respuesta desde el punto de tamizaje que aparece en la guía colombiana de enfermedad renal crónica, donde nos dice que se sugiere utilizar las siguientes medidas para la evaluación inicial de la proteinuria en orden descendente de preferencia, en todos los casos, primera orina de la mañana. La relación albúmina, creatinina en orina, la razón, proteína creatinina, el análisis de orina mediante tiras reactivas o el análisis de orina mediante tiras reactivas para proteínas totales con lectura manual o automatizada. Entonces, como vemos, si miramos el tamizaje, es posible que tengamos en nuestra cabeza que la recomendación enunciada por Canadá tal vez sea la que más utilizamos. Como les dijo la doctora Kelly, estamos en el proceso de selección y definir cuál de estas recomendaciones es la que vamos a asumir en nuestro grupo. En cuanto al diagnóstico, como les decía hace un momento, no todas las guías que escogimos proponen un elemento de definición y diagnóstico. Y la guía que lo propone es la guía colombiana
donde nos dice que la nefropatía diabética, no hablamos de enfermedad renal diabética, en esas guías no lo mencionan, se diagnostica cuando, además de la presencia de microalbuminuria, la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60 mililitros minuto. La tasa de filtración se calcula utilizando fórmulas como MDRD, Crocop o CKD-EPI que tienen en cuenta la creatinina sérica, bueno, aquí vemos los elementos de las ecuaciones, y que se ajustan por peso, por sexo y si es raza negra. Entonces, estas son las posibles respuestas para esas preguntas de diagnóstico y tamizaje. Así como les cuento, no tenemos una definición que se adecue a ese sentir que queremos que responda a nuestra guía, así que estamos en el proceso de definir cuál va a ser nuestra recomendación y la recomendación que adoptemos. Las herramientas de tamizaje propuestas se extrapolan de las guías de diabetes, casi todas, y de la enfermedad renal. Igualmente tendremos que definir dentro de nuestro grupo cuáles son esas recomendaciones para utilizar. Creo que esto es un llamado a pensar que seguramente tendremos que esperar como esas actualizaciones de las guías o considerar hacer en algún momento una guía propia donde se pueda tener ese diagnóstico que se ajuste a nuestro pensar y sentir. De todos modos, la enfermedad renal diabética, como lo dijimos hace un momento, es nuestra principal preocupación, el motivo más frecuente de ingreso a diálisis, y creo que está dentro de nuestro ejercer, pensar en parar ese desenlace. Muchas gracias. Doctora Erika, bueno, Erika, te voy a decir Erika, excelente presentación. Esta primera parte de esta versión preliminar de nuestra adopción de guías de práctica clínica de enfermedad renal diabética nos va dando aspectos muy interesantes. Miren esa presentación de toda la estructura metodológica que nos hizo la doctora Kelly, las cosas que nos estamos dando cuenta. Ve uno que hay mucha literatura, sobre todo en los últimos años, pero cuando nos vamos a extrapolar y a analizar y a estructurar metodológicamente este proceso de adopción de guía, nos damos cuenta de falencias, de debilidades en procesos que hay. Vemos en el apartado que ampliamente nos explicó y de manera muy clara la doctora Erika, cómo en este proceso de diagnóstico y tamizaje, que es muy importante, hay poquitas guías que refuercen este aspecto. Y precisamente estas son las cosas, o todos estos aspectos nos hemos dado cuenta con todo el rigor metodológico que hemos llevado durante estos 10 meses de desarrollo de esta adopción de guías. Felicitaciones, Erika. A continuación viene la segunda parte. Viene el doctor Rodrigo Daza, que ya lo presenté, nefrólogo ampliamente conocido en el país y a nivel internacional, speaker en temas de enfermedad diabética, líder de opinión. Nos va a hablar sobre este segundo punto muy importante que tiene que ver con qué encontramos en el riesgo cardiovascular, en la parte de falla cardíaca y la primera parte del manejo del tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico en nuestra adopción de guías de enfermedad renal diabética versión preliminar. Rodrigo, adelante y muchas gracias. Buenas noches, Jorge, gracias por la presentación. Gracias a la Asociación Colombiana de Nefrología en cabeza del doctor Gustavo Aroca. Gracias a mis compañeros del Comité de Nefrodiabetes y gracias a todos los que hasta ahora nos escuchan por su tiempo. Bueno, el tópico que me corresponde disertar, como ya lo mencionaba Jorge, es acerca del riesgo cardiovascular, riesgo de falla cardíaca y el manejo no farmacológico. Declaro el conflicto de interés. Bueno, a la pregunta ¿cómo se evalúa el riesgo cardiovascular y de falla cardíaca? De las 5 guías que nosotros tuvimos en cuenta para la adopción de nuestras guías, solamente una de ellas se pronunció con respecto a este tópico y fue la Guía Colombiana de Enfermedad Renal Crónica del 2016. Resulta que es muy importante evaluar el riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Recordemos que la diabetes es una enfermedad multisistémica y que te da un riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares. Cuando comparamos individuos diabéticos con controles sanos, el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares entre 2 y 4 veces mayores. Es una causa de muerte y mortalidad en estos pacientes junto con el desarrollo de la enfermedad renal crónica, de tal manera que se hace muy importante establecer cuál es el riesgo que tiene el paciente. Y en ese sentido, en la búsqueda, desafortunadamente, solo vimos que la guía colombiana
se pronunció en este sentido y ellos hacen referencia a que es muy importante y se debe evaluar el riesgo cardiovascular en todo paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, ellos no establecen cómo se debe calcular este riesgo. No hay un instrumento de medida. Y con respecto a la información sobre el riesgo de falla cardíaca, en ninguna de las guías que revisamos hacen referencia o hacen algún tipo de recomendación de cómo se debe evaluar el riesgo de falla cardíaca. Y aquí hay un vacío de conocimiento probablemente porque la falla cardíaca es una enfermedad entre 4 y 5 veces el riesgo de falla cardíaca comparado con controles sanos. De tal manera que aquí el grupo encuentra una oportunidad para profundizar en este aspecto, hacer revisión de la literatura y poder emitir recomendaciones basadas en la evidencia para la toma de decisiones con respecto a este punto. Con respecto al tratamiento no farmacológico y lo que tiene que ver con las metas de control glucémico, sabemos que es muy importante el control para la prevención de microvasculares como macrovasculares. 3 de las cosas que realizamos recomendaciones de objetivo de hemoglobina glicosilada, y en ese sentido las recomendaciones fueron mantener los niveles entre 7 y 8.5 individualizando las metas. Específicamente, la guía CADIGO 2019 especifica que los niveles de hemoglobina glicosilada deben mantenerse entre 6.5 y 8 para pacientes con enfermedad renal diabética no en diálisis. Estas metas, por supuesto, deben ser individualizadas en base al riesgo de hipoglicemia que presenta el paciente. Y en algo que concuerdan las guías es que se debe evaluar de manera activa el riesgo de hipoglicemia y siempre promover el automonitoreo de la glucosa en sangre por parte de los pacientes que tienen riesgo de diabetes y en los que están utilizándose medicamentos que potencialmente pudieran asociarse a este tipo de complicaciones. Para los pacientes que optan por no hacer un monitoreo estricto o un automonitoreo, se recomienda utilizar estrategias de medicamentos que tengan un bajo riesgo de hipoglicemia. Entonces, vean ustedes el riesgo de hipoglicemia. Lo evaluamos en base a algunos criterios clínicos como la gravedad de la enfermedad renal diabética, la presencia de complicaciones macro, comorbilidades, expectativa de vida. Entonces, menos comorbilidad tenga el paciente, entre más rápido se haga el diagnóstico y menos severo sea la enfermedad renal, optaremos por metas de hemoglobina glicosilada, o es lo que recomiendan las guías, un poco más estrictas. En el extremo contrario, por supuesto, optaremos por objetivos un poco más laxos de hemoglobina glicosilada. Con respecto a la pregunta, ¿cuál es la meta de presión arterial en el paciente con enfermedad renal diabética? Aquí sí que encontramos bastante, digamos, controversia, y es un tema que está sometido a mucha discusión actualmente. 4 de las 5 guías que revisamos emitieron recomendaciones sobre el control de la presión arterial en pacientes con nefropatía diabética. Y en términos generales, estas guías no recomiendan puntos de corte menores a los de la población general por el riesgo de desarrollar sintomatología asociada a hipotensión. Las metas deben ser individualizadas teniendo en cuenta la comorbilidad del paciente, la edad, las complicaciones, el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Y hay un consenso en estas guías en que el manejo farmacológico se debe iniciar en todo paciente que tiene cifras de tensiones mayor a 140/90. Con respecto a la pregunta, ¿cuáles son las metas del control de lípidos en nuestros pacientes con enfermedad renal diabética? Encontramos que las guías seleccionadas de práctica clínica no incluyeron dentro de sus recomendaciones metas para el control de lípidos en pacientes con enfermedad renal diabética. El control de lípidos hace parte de una estrategia multifactorial para el manejo de los pacientes con enfermedad renal diabética, de tal manera que aquí el grupo también encuentra una oportunidad para profundizar en este aspecto a través de revisión de la literatura o incluso realización de estudios primarios para poder emitir recomendaciones que nos permitan establecer estrategias de manejo para el control de lípidos en nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Y con respecto al control del ácido úrico en estos pacientes sucedió lo mismo. Al revisar las guías no encontramos recomendaciones sobre metas para el manejo de ácido úrico en nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Esto es un punto también muy importante, dado que existe mucha información observacional y epidemiológica que asocia los niveles elevados de ácido úrico en pacientes con enfermedad renal
a desenlaces cardiovasculares adversos, mal control de la presión arterial, estrés oxidativo, inflamación, y también con el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Entonces también es un punto muy álgido y muy importante, y también lo consideramos pertinente profundizar en este aspecto a través de la literatura para poder emitir recomendaciones con base en la evidencia. Otros aspectos importantes a tratar, y a la pregunta ¿cuál deben ser las recomendaciones en el estilo de vida de nuestros pacientes con enfermedad renal diabética? 4 de las guías emitieron recomendaciones sobre nutrición, actividad física y hábito tabáquico. En general promueven evitar el sedentarismo, abandonar el hábito de fumar y promueven la actividad física con una intensidad de 150 minutos semanales, y esta intensidad debe ser acorde a la capacidad física y a la clase funcional del paciente. La nutrición es un aspecto también muy importante, y en este aspecto las 5 guías emiten recomendación sobre este aspecto. La consulta médica y nutricional siempre es importante previo al uso de suplementos nutricionales. El plan alimentario debe incluir una dieta balanceada, rica en vegetales, granos enteros, verduras, leguminosas, proteínas vegetales, limitar las carnes procesadas, los carbohidratos refinados y las bebidas azucaradas. Y con respecto a la ingesta de proteínas, básicamente se establece que se debe hacer una restricción hasta 0.8 gramos kilo día en los pacientes con enfermedad renal diabética, como lo recomienda actualmente la Organización Mundial de la Salud. Y finalmente, para terminar, la evaluación del riesgo cardiovascular y de falla cardíaca es muy importante en nuestros pacientes. Debemos hacer identificación temprana del riesgo cardiovascular en estos pacientes, porque estos factores son predictores de desenlaces adversos en nuestros pacientes. Existe mucha controversia con respecto a objetivos de presión arterial para nuestros pacientes con enfermedad renal diabética, y con respecto al control de lípidos y ácido úrico, pues hay un vacío de conocimiento. Creo que en este aspecto habrá que profundizar más para poder emitir recomendaciones sólidas. Y definitivamente el estilo de vida y la nutrición son pilares fundamentales del manejo no farmacológico en nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Seguimos encontrándonos en este desarrollo metodológico, adopción de guías, sorpresas, que nos queda, al equipo del Comité de Nefrodiabetes muy claro. Debemos seguir avanzando, y estamos identificando esas debilidades que hay en el soporte metodológico y en la estructura de lo que son guías publicadas relacionadas con nuestra patología, diabetes y riñón o enfermedad renal diabética. Ha sido muy importante, Rodrigo, lo que nos has dicho, muy importante, y hay que tener en cuenta lo que es las debilidades que hay como guías en la evaluación de riesgo cardiovascular o el riesgo de falla cardíaca en el paciente con enfermedad renal diabética, que como sabemos es muy importante tenerlo en cuenta. Y con respecto al tratamiento del paciente, yo creo que ha reforzado, y eso lo dicen las guías, y eso lo vamos a reforzar nosotros en nuestra adopción de guías, es importante el manejo holístico y es importante el control o el tratamiento no farmacológico. Creo que fuiste muy claro y ahí especificaste todo lo que es el estilo de vida, lo que es la parte nutricional, dentro de las medidas que deben tener nuestros pacientes con enfermedad renal diabética. Pues bien, ahora seguimos con la tercera parte, que tiene que ver con la segunda parte del tratamiento, y específicamente el doctor Carlos Mario Henao, ya lo presenté, internista y nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos va a hablar sobre lo que es el tratamiento farmacológico, específicamente en lo que vamos con respecto a nuestra adopción de guías de práctica clínica. Carlos Mario, adelante. Jorge, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por aquí con ustedes. Darles un agradecimiento muy especial a todos los participantes y al Comité de Nefrodiabetes por su elección para ser el emisario de todos en la presentación de esta guía farmacológica. No tengo todavía la presentación en la guía, en la pantalla, Kelly. Bueno, yo mientras tanto aprovecho para saludar. Bueno, yo iba a hacer, voy a saludar ahí, Carlos Mario, conectados, colegas y amigos también que son referentes en el tema de la diabetes a nivel latinoamericano. Saluda al doctor Zúñiga, que está en Chile. Saluda al doctor Domingo Martínez, que está en República Dominicana. Bueno, Carlos Mario, continúa, gracias. Ok, muchas gracias, Jorge.
Entonces, como veníamos diciendo ahora, este es mi conflicto de intereses. Tampoco tengo ningún impedimento desde el punto de vista legal y personal. Entonces, como veníamos hablando todos mis colegas, nosotros venimos realizando una serie de preguntas, las cuales a través de las metodologías que nos mencionó Kelly al inicio de la charla, tratamos de responder con la mayor evidencia posible que se contara. Entonces, en el caso puntual de las plaquetas, del tratamiento antiplaquetario en pacientes con enfermedad renal diabética, encontramos solamente la guía de recomendación de las guías europeas de la buena práctica, y ustedes verán en el documento original donde van a encontrar cómo es la recomendación original y cuál es la recomendación que nosotros adoptamos y que fue aprobada por el panel de expertos. Para el caso entonces de la terapia antiplaquetaria, solamente se encontró que se comenzaba aspirina como prevención secundaria, a menos que exista una contraindicación, efectos secundarios o intolerancia a la misma. Esta fue entonces graduada como 1C. Muchas preguntas y muchos colegas nos han manifestado de qué pasa con la prevención primaria. Más adelante, probablemente en el texto de la guía adaptada que nosotros vamos a tener, va a salir como tal referente a algo de eso, pero ninguna de las guías calificadas que nosotros teníamos hacía referencia al tema puntual. Cuando hablamos entonces ya del tópico relacionado con cuáles son las recomendaciones para el uso de estatinas en pacientes con enfermedad renal diabética, y en esto quiero hacer una puntual énfasis, es que no hay ninguna recomendación internacional para el uso del tratamiento de dislipidemia como tal, no. Lo que se menciona en la guía o la recomendación que es que se recomienda iniciar una estatina en paciente con diabetes y enfermedad renal en estadios 3B y 4. En estadio 5, la recomendación es que si el paciente no la venía recibiendo, no se haga una adopción de este medicamento en ese momento de la enfermedad. La recomendación para los estadios 3B y 4 es 1A, y el para no iniciar en los pacientes con ya enfermedad terminal 5 en diálisis es 1A. Entonces, eso en cuanto a la utilización de las estatinas en la enfermedad renal diabética. Ya entrando a lo que muchos de ustedes estaban esperando oír, y es cuál es el manejo recomendado para la hiperglicemia en el paciente con diabetes y compromiso de la función renal, o que pueda, y nosotros que hicimos paréntesis, progresión de la enfermedad renal, es lo que nos invita a abordar desde un punto de vista no glucocéntrico la enfermedad como tal, y permitir que cuando se vaya a hacer la elección de un medicamento se encuentren varios tópicos y se utilicen estos como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, la metodología sigue siendo la misma. Las guías que más utilizamos fueron las guías CADIGO 2019, que es casi la columna vertebral, por decirlo así, del tratamiento farmacológico que va a salir en nuestra adopción de guías, las guías de buena práctica europeas y algo del tópico de las guías colombianas, sobre todo con la utilización de los DPP-4. En este sentido, también puede generarse mucha controversia, y es que ustedes pueden observar que a pesar de que hay recomendaciones internacionales donde hay estudios que muestran con suficiente evidencia clínica que se puede utilizar uno u otro medicamento independiente de la tasa de filtración glomerular, pues nosotros esas recomendaciones no las podemos adoptar, porque dentro de las guías que escogimos con la metodología que se aplicó, y para no salirnos del esquema metodológico, no están calificadas, por lo cual no podemos hacer mención de dichas recomendaciones. También van a encontrar una serie de algoritmos como ustedes los ven acá, los cuales una vez los autores principales de las guías nos autoricen, van a ser publicados en las nuestras, y ustedes pueden ver que vienen acomodados o que vienen ajustados de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, la utilización de ellos. Entonces aquí vemos uno que ha generado muchísima controversia en los últimos tiempos, y es la utilización de metformina en enfermedad renal avanzada. Lo que se ha visto en la literatura mundial es que se puede utilizar incluso en pacientes con tasas de filtración por debajo de 45 mililitros minuto, pero también es muy importante destacar que hay entes de control como el INVIMA en Colombia, y al cual las empresas productoras de los medicamentos hacen el trámite y certifican o habilitan el medicamento para que quede dentro de la prescripción, y la indicación es que se use en pacientes hasta 45 mililitros minuto. Entonces eso también es muy importante. Van a ver también el papel de los SGLT2 y cómo, si ya con estos medicamentos de primera línea no se obtiene una mejoría farmacológica como tal, entonces se hará uso de todo el otro armamental terapéutico que disponemos en la actualidad,
que, como bien lo hemos dicho y se los quiero hacer hincapié también, son extrapolados de guías de manejo de diabetes mellitus, porque no hay, o en las guías de enfermedad renal crónica, en la parte de diabetes no hacen especificación, o las otras pues no tienen ese alcance como guía en el momento en que se hace. También vamos a tener entonces acceso a este mismo flujograma, como les mencionaba, y ahí ven ustedes en rojo, sobre todo para Colombia, donde a pesar de que la metformina se utiliza en tasas de filtración glomerular menos de 45 mililitros minuto, haciendo el ajuste respectivo, pues por ahora no puede ser considerado dentro de la recomendación principal, se puede hacer mención de ella, y esto nos puede dar pie a que futuramente instituciones como el INVIMA hagan los ajustes a la prescripción y nos permitan la utilización de estas, y que no se considere una recomendación off-label. También dentro de lo que ustedes van a observar en la guía van a estar estos flujogramas que ustedes también pueden ver en verde, los que se pueden utilizar y hasta qué tasa, como ven en la parte superior, y cada uno de los medicamentos mencionados pueden ser utilizados. Y eso también quería hacerles mucho hincapié, y es que ustedes van a observar en las guías que, como ven, algunos dicen que hay una experiencia baja o que todavía no hay una experiencia suficientemente sedimentada para la utilización en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal, pero que esto con el tiempo va dando pie a que las guías se puedan ir actualizando y mejorando con los últimos 3 a 4 años que hemos tenido de artículos que hacen énfasis en el manejo de enfermedad renal diabética como tal y no son extrapolados del manejo de la diabetes mellitus simplemente. También es muy importante, y quiero hacer mucho énfasis en la parte del manejo farmacológico, y es que cuando ustedes vayan a hacer la utilización de esta y casi cualquier guía de las que se están publicando ahora, acuérdense que ya la teoría de solamente el glucocentrismo no es importante, sino que hay que tener en cuenta la mortalidad, los eventos cardiovasculares, muy importante tener en cuenta el riesgo de hipoglicemias, porque como ustedes bien lo saben, con el tiempo las hipoglicemias y sobre todo las nocturnas generan aumento de la mortalidad por los eventos arrítmicos que se presentan, y también tener en cuenta el aumento de peso, la carga de hemoglobina glicosilada, si la afecta y en qué tanto la puede mejorar para hacer una sumatoria y poder escoger de manera más adecuada lo que estamos buscando en ese paciente. Y otros tópicos a tener en cuenta también es cuánto es la protección renal que puede hacer ese paciente utilizando el medicamento que tenemos en consideración. Entonces, como ustedes pueden ver, hagamos el ejercicio con uno de los que está más sedimentado para que puedan entender el concepto, y es puntualmente la metformina, donde ustedes ven que la metformina está en verde para todos, tiene una disminución de mortalidad por cualquier causa, tiene una clara implicación en la disminución de eventos cardiovasculares, no tiene tanto riesgo de hipoglucemia a no ser que se use de manera adecuada, el aumento de peso no está dentro de lo que la afecta porque incluso se utiliza para controlar el peso y ayuda con la carga de hemoglobina glicosilada. Dentro de la recomendación también es muy importante tener en cuenta el momento de la elección del tratamiento, la seguridad de uso del medicamento, que eso es otra cosa que ha llevado al traste con una buena utilización de medicamentos, y es que si no hacemos medicina de precisión o individualizada de acuerdo al paciente que tengamos frente a nosotros al momento de la prescripción, podemos cometer errores, primero si los generalizamos y segundo si no tenemos en cuenta cuáles son los efectos secundarios que puede tener el medicamento, que si los obviamos pueden ser muy sencillos, pero que si no los tenemos en cuenta pueden llevar al traste con la vida de los pacientes. Para ejemplo claro, los SGLT2 que están tan en moda ahora y que nos han mostrado tantos beneficios no solo al paciente que tenga diabetes, incluso ya se está extrapolando para pacientes con enfermedad cardiovascular y renal únicamente, y se ha obtenido beneficios en estudios preliminares, es tener en cuenta que podemos obviar, pongamos en el SGLT2, si usted tiene un paciente con una enfermedad periférica, muy claramente lo dicen, que si es una enfermedad periférica severa no lo use porque va a empeorar y puede haber riesgo de amputación. Una cosa tan sencilla también, que se debe procurar que el paciente esté correctamente hidratado y que la utilización del medicamento se haga de acuerdo a que el paciente cumpla con esos parámetros, y si usted no puede garantizar ninguno de esos parámetros, pues obviamente el paciente va a estar en dificultades para poder tener un adecuado control. También es muy importante tener en cuenta que hay otros medicamentos que llevan muchos años en el mercado y que probablemente tengan mucha utilidad en algún tipo de paciente puntual, pero por su mala utilización, mala prescripción o mala titulación, muy probablemente esos pacientes tengan los efectos secundarios indeseables, o bien sea clínicos o bien sea desde el estilo de vida, que el paciente no desea volver a utilizar el medicamento por lo indeseable de sus deseos. Entonces,
pues yo sé que estaban esperando de pronto conceptos mucho más puntuales, pero entiendan que en el proceso que damos las guías y en este reporte preliminar solamente les podemos dar como los tópicos y lo que estamos tratando de buscar a esas preguntas, respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos en el día a día de la práctica clínica, pero que estén sustentados con la suficiente evidencia científica de amplia claridad. Y muy importante a eso, y es dejar como pie de apoyo algunas partes donde no hay claridad o algunas partes donde no se ha explorado para hacer trabajos de investigación y que puedan ser la base para generar grupos y líneas de investigación para universidades y para nosotros mismos como grupos y sociedades nefrológicas. Y aparte de eso, que le sirva al Estado colombiano y a los entes reguladores y de control para que tengan con un documento propio, autóctono de nuestra zona, si se ha adoptado de otros países, para que se puedan tomar decisiones desde el punto de vista de salud pública y de la aprobación y las indicaciones de los medicamentos como tal. Muchísimas gracias. Carlos Mario, excelente presentación. Yo creo en el tiempo que tuviste para un tópico tan altamente denso, creo que fuiste muy claro y oportuno en los mensajes que nos acabas de dar. De verdad, felicitaciones en nombre del Comité Nacional de Nefrodiabetes. De verdad que lo felicito a todos los 4 ponentes. Hemos tratado de abordar de manera clara, concisa, una versión preliminar de nuestra adopción de guías de práctica clínica de enfermedad renal diabética. Estoy muy contento. Hay bastantes preguntas que han hecho y voy a empezar a dárselas para que cualquiera de los 4 ponentes nos las pueda responder. La primera pregunta que es muy importante que nos hicieron y que es importante responderla, y la dejo abierto para los que la quieran responder de los ponentes, es: aclaremos el concepto de lo que es nefropatía diabética y enfermedad renal diabética. Nuestra adopción de guías son de enfermedad renal diabética, entonces me gustaría escuchar la opinión de los expertos. Creo que ese está dentro del punto mío, ¿no? El punto de la discusión de cuál es la diferencia entre las dos patologías es que la enfermedad renal diabética es un síndrome clínico que va a abordar mucho más en forma mucho más completa, y la nefropatía diabética es el diagnóstico histológico, cuando encontramos las alteraciones glomerulares con esos nódulos de Kimmel-Still-Wilson, la glomerulosclerosis, esos cambios que van a explicar esa albuminuria o microalbuminuria, pero que tengamos el diagnóstico histológico. Si tenemos el síndrome clínico como tal, donde hay el deterioro de la función renal y la albuminuria y todo el componente de riesgo cardiovascular, es lo que estamos hablando como ese síndrome clínico de enfermedad renal diabética. Si alguno de los colegas quiere complementar. Yo sí quisiera agregar de pronto, y es: lo que pasa es que cuando la información empieza a hacer la transición entre la definición antigua y los nuevos hallazgos de patologías, ese terreno oscuro, esa sombra que se genera y genera mucha confusión. Y yo creo que es muy importante para nosotros tener la claridad y que todo el mundo la tenga. Y es que no se puede hablar de nefropatía diabética si usted no tiene la histología del paciente tal como tal para poderla ver. Es un término más histológico que por años de tradición o como por inercia médica se generó y se generalizó y se hicieron definiciones con base en eso. Pero yo creo que hemos avanzado, lo que se ha avanzado en los últimos 5 años en diabetes y el compromiso renal ha sido apoteósico. Entonces es muy importante tener en cuenta de que si bien la definición clásica de alteración renal más proteinuria o albuminuria sigue vigente, pues hay que tener en cuenta que existen otros fenotipos que pueden ir apareciendo y que no nos pueden hacer descuidar ese diagnóstico. Si ustedes ven el panorama mundial, que es otra cosa preocupante, tenemos un crecimiento exponencial de la diabetes, pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es que de ese crecimiento exponencial, países tan desarrollados como el Reino Unido y los Estados Unidos tienen un subdiagnóstico del 40 o 50%, y en nosotros, según la cuenta de alto costo, en el último reporte, estamos por el mismo lado. Entonces es como que sigamos reforzando de que hay otros fenotipos para que cuando encuentre un paciente con diabetes y compromiso de la función renal, si no tiene proteinuria, pues no se pongan a buscar otra cosa que puede ser un fenotipo de los que se están encontrando nuevos. Carlos Mario, gracias por el aporte. Voy a hacer 2 preguntas también relacionadas con un tópico. Las pregunta nuestro amigo el doctor Rosado.
hace básicamente estas dos preguntas. Dice, ¿por qué es tan importante la vigilancia de la albuminuria en el paciente con enfermedad renal diabética y en qué cantidad de esta en la orina ya estamos hablando de enfermedad renal diabética? Y esta es asociada a que le gustaría saber cuál es la experiencia en el manejo de la albuminuria que tienen ustedes. Bueno, con respecto a la albuminuria, tenemos que tener claro que cuando hablamos de diabetes, existen dos predictores muy importantes de desenlaces adversos, como son la tasa de filtración glomerular y la presencia de albúmina en orina. Por separado y de manera independiente tienen o se aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones como enfermedad renal avanzada o complicaciones cardiovasculares. La tasa de filtración tiene una relación inversa: a menor tasa de filtración, mayor riesgo de desenlaces adversos, y la tasa de excreción de albúmina tiene una relación directa: a mayor excreción, mayor riesgo de estas complicaciones. Siempre es importante monitorizarla porque primero nos sirve para el tamizaje e identificar a los pacientes que posiblemente puedan estar desarrollando una enfermedad renal diabética en el contexto de una diabetes mellitus, por supuesto. Y es importante tratarla porque, aparte de que nos permite, digamos, establecer un caso índice, su seguimiento es sumamente importante por lo que les acababa de mencionar, es un predictor de desenlace. Y hablamos de albuminuria patológica, o lo que antiguamente llamábamos microalbuminuria, cuando esta está mayor a 30 miligramos por gramo de creatinuria. Normalmente la normalizamos a la excreción de creatinuria porque resulta que la excreción de albúmina aislada tiene una variabilidad biológica, no es lo mismo en horas de la mañana que en horas de la tarde, depende también del estado de hidratación, y por eso es que la normalizamos a la excreción de creatinina en orina. Cuando este índice es mayor de 300, se hace detectable por tiras reactivas en el parcial de orina, y en este momento hablamos de albuminuria severamente elevada o de lo que anteriormente conocíamos como macroalbuminuria. Pero la importancia del seguimiento radica en que es un predictor independiente de desenlaces adversos como progresión de la enfermedad renal y desarrollo de eventos cardiovasculares. Jorge, yo quisiera agregar algo más a lo que dice, y que fue la última parte con que Jorge terminó, y es que la albuminuria por sí sola ya es un factor de riesgo cardiovascular como tal, y ha sido considerado así desde hace tiempo, o sea, no solamente asociado a la diabetes, entonces tiene un papel muy importante. Y siempre que hay albuminuria, nos está hablando de que puede haber un efecto mecánico, hidráulico o fisiopatológico en el podocito como tales. Entonces es la manifestación de una enfermedad podocitaria, que es importante también tenerlo en cuenta para complementar lo que decía el doctor Daza. Bueno, siguiendo con la segunda parte, hacer una pregunta también muy interesante. ¿Qué opinión tiene el uso de la rosuvastatina en el manejo de la dislipidemia en enfermedad renal diabética? Pues mira, eso era lo que les mencionaba ahorita en la charla mía, y es que las estatinas como tal, sin clasificarlas todavía como nombre, están recomendadas en el uso del paciente con enfermedad 3B y 4 según las guías que nosotros estamos adoptando, ¿cierto? La literatura muestra diversidad de información, es un tema muy controversial y de mucha discusión, por lo cual yo pensaría que lo práctico de que nos tenemos que llevar de esto es que en el paciente que está en diálisis y nunca la ha recibido, no la debe recibir, y en el paciente que está en estadios 3B y 4, se la debemos dar como primera línea de tratamiento, o sea, siempre ponérsela en la primera línea de tratamiento. Bueno, quisiera complementar algo, Jorge, con respecto a la pregunta puntualmente, porque preguntan específicamente por la molécula rosuvastatina. Lo primero que quisiera aclarar es que las estatinas no son consideradas, son parte, digamos, fundamental del manejo integral del paciente con diabetes, donde todavía existen unas zonas grises, como mencionaba Carlos. Sin embargo, hay que tener claro que algunas de ellas en estudios observacionales, información epidemiológica, se han asociado a la reducción en la excreción de albúmina en orina, que es un desenlace subrogado, pero bueno, importante si se quiere. Sin embargo, no por esto podemos clasificarlas como estrategias farmacológicas nefroprotectoras, porque
no han logrado mostrar resultados consistentes a nivel de desenlaces clínicos duros como progresión de la enfermedad renal y tasa de filtración, riesgo de diálisis. Puntualmente, para la rosuvastatina es una excelente molécula que te ofrece intensidad moderada o alta dependiendo de la dosis, pero incluso hay algunas asociaciones con que la rosuvastatina puede incrementar o intensificar la pérdida de albúmina por orina en pacientes con enfermedad renal. Esto es muy importante tener en cuenta y que es un medicamento que debe ajustarse a la tasa de filtración. En pacientes que tienen tasas de filtraciones menores a 30 mililitros no deben recibir más de 10 miligramos al día, que es el límite para definir la intensidad moderada y alta. Por el otro lado, la atorvastatina es un medicamento excelente que en el escenario contrario se ha asociado a disminución en la excreción de albúmina en orina. Es una molécula muy segura y no requiere ajuste por tasa de filtración. Bueno, si tenemos un paciente con cardiopatía isquémica y nefropatía diabética que progresa de enfermedad renal diabética 4 a 5 en tratamiento con hipolipemiantes previos, ¿lo suspenden al ingreso de hemodiálisis? Nos hacen esta pregunta. Jorge, mira, lo que la evidencia nos ha mostrado, lo que hemos revisado en las guías de manejo, nos dice que el paciente que ya venía recibiendo el tratamiento previamente lo puede continuar, ¿cierto? Ajustando pues a los medicamentos que se pueden recibir de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, y eso está escrito ya en la literatura. Pero lo que nosotros en la guía hicimos énfasis y que es una evidencia 1A, es que en el paciente que ya está en terapia no es una adecuada estrategia iniciar la utilización del medicamento como tal. Entonces es muy importante tener como esa separación. Yo los invito a que muchas de las preguntas que nos están haciendo en el chat las pueden ver en las charlas ya más profundas que cada uno de nuestros speakers hicieron durante todo el desarrollo de este simposio, porque de verdad que muchas veces uno no puede contestar porque acuerden que estamos haciendo una presentación preliminar de las guías de adopción y nos tenemos que asumir a una metodología que no permite que nosotros demos recomendaciones aparte de las que ya les hemos mencionado hasta que el documento no esté consolidado como tal. Entonces es muy importante que entiendan eso, y si ustedes revisan las charlas que han sido un contenido académico excelente, ahí sí pueden profundizar más en estos conceptos. Sí, de acuerdo con lo que está diciendo nuestro amigo. Hay algunas preguntas muy interesantes que se salen obviamente del objetivo de la presentación de esta opción de guía clínica, porque esta tiene que ver con el paciente trasplantado. Yo les adelanto, dentro del proyecto que vamos a desarrollar, vamos a desarrollar una guía también para el paciente trasplantado renal y para el paciente de diálisis. Es un guía para el enfermedad renal diabética en general, incluyendo el grupo. Sin embargo, pues yo la pongo al ruedo. Aquí preguntan que en un paciente trasplantado con crisis hiperglicémica, ¿cuál sería la mejor abordaje de tratamiento? Pues Jorge, es que es una pregunta muy ambigua y muy amplia. O sea, un paciente trasplantado con tratamiento, pero ¿en qué contexto? O sea, ¿qué tasa de filtración? ¿Cómo está el trasplante? ¿Cómo van las cosas? O sea, de las cosas que se han demostrado es que si usted tiene un paciente con una crisis hiperglicémica y está glucotóxico, pues obviamente tendría que utilizar medicamentos que no pueden ser los hipoglicemiantes orales de línea que estamos acostumbrados. Entonces es la individualización del paciente. Pensaría que lo mejor con ese paciente y en un evento probable sería una titulación rápida en menos de 2 semanas, con seguimiento estricto con insulinas y probablemente algún hipoglicemiante que pudiera recibir de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Pero es una pregunta muy, muy abierta que no permite una respuesta mucho más concreta. Yo diría que en caso de crisis hiperglicémica siempre he sido un partidario de utilizar en los estados de severa glucotoxicidad la insulina como primera línea en ese momento. Bueno, a todos yo los invito a que estamos en la semana de enfermedad renal diabética. Toda esta semana van a ver los que están participando en nuestro Congreso Nacional Extendido y Virtual de Nefrología, conferencias relacionadas con muchos tópicos que están cubiertos en las preguntas que están haciendo. Van a ver ahí charlas que hablan muy profundas sobre lo que es el diagnóstico y tamizaje, charlas que hablan sobre los nuevos esquemas de tratamiento para los pacientes con enfermedad renal diabética. Hay una charla muy interesante que habla sobre la actualización o que hay sobre guías relacionadas con enfermedad renal diabética, y una charla también que habla sobre riesgo cardiovascular, una charla bastante interesante
que habla sobre riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad renal diabética, del doctor Adolfo Pertú, que de paso le mando un saludo y que hace parte también de nuestro comité. El doctor Coronado, profesor, y esto tiene que ver también con las vías, nos pide un poquito que aclaremos mejor el concepto de lo que es nefropatía diabética, que si que necesita biopsia, diagnóstico histológico, entonces si hay que hacerle biopsia a todos los pacientes para documentar esto, y aclarar un poquito esto con respecto a la terminología de enfermedad renal diabética. Bueno, en particular a la pregunta, Rodrigo, si quieres voy yo primero, que estaba hablando del diagnóstico. En particular a la pregunta de cuándo realizar biopsia en pacientes con diabetes y sospecha de enfermedad renal diabética, no hubo una respuesta contestada en ninguna de las herramientas que utilizamos, por lo tanto no podemos hablar desde la luz del tema que estamos hablando, pero pienso que desde dentro de nuestro ejercicio clínico y la experiencia tenemos claro que no todos los pacientes diabéticos con albuminuria y deterioro de la tasa de filtración glomerular clasifican para realización de biopsia renal. Si recordamos, pues tenemos que tener algunos criterios como el rápido deterioro, la rápida aparición de la albuminuria, o que se encuentren cambios que no esperamos en un paciente con diabetes de corta evolución donde tenga una proteinuria masiva. Pues pienso que esos son criterios clínicos que no han perdido vigencia. Sin embargo, no estamos encontrando esas respuestas en las guías y no podemos hablar de esas respuestas en nuestra guía de práctica clínica. Nos remitimos a la experiencia, a toda la literatura de fisiopatología y de conocimiento que tenemos al respecto, pero lastimosamente la evidencia que encontramos no nos responde esa pregunta. No sé si alguno de los colegas quiera complementar. Sí, a complementar, Erika, que, bueno, son los términos nefropatía diabética y enfermedad renal diabética no son excluyentes. Eso es lo primero que hay que considerar. Reservamos el término nefropatía diabética para aquellos pacientes que tienen cambios funcionales e histológicos específicos de diabetes, y para eso debemos documentar la histología. Para aquellos pacientes que no tenemos documentación de que los cambios funcionales o la presencia de hallazgos patológicos en parcial de orina están relacionados específicamente con diabetes, no podemos hablar de nefropatía diabética. En estos pacientes hablamos de enfermedad renal diabética, que es un diagnóstico grande, macro, sindromático, donde no solo la diabetes mellitus puede explicar ese deterioro de la función renal. El paciente puede tener diabetes mellitus, pero resulta que tiene cambios renales asociados a nefroangiosclerosis hipertensiva, por ejemplo, nefropatía isquémica o la presencia de una glomerulopatía no diabética. Entonces, esa término o ese nombre, enfermedad renal diabética, es un síndrome que incluye diferentes causas de la enfermedad renal aparte de la diabetes, y específicamente los cambios por diabetes deben documentarse por biopsia, y ahí hablamos de nefropatía diabética, pero es un término que todavía está vigente. Repito, no son excluyentes. Bueno, aquí la última pregunta en aras del tiempo, una pregunta de nuestro colega, el doctor Orlando Montero, nos pregunta: en las guías contempla cómo actuar para el diagnóstico y manejo en las etapas iniciales de la enfermedad renal diabética, donde aún no existe albuminuria y la tasa de filtrado sea mayor o igual a 60 centímetros por minuto, donde se sabe ya existe riesgo cardiovascular aumentado con eventos agudos y crónicos cardiovasculares. Bueno, ese fue el tópico que me tocó disertar. Con respecto a eso, recuerden que las guías en términos generales promueven, la guía CADIGO 2019 promueve la identificación temprana del riesgo cardiovascular y cardiorrenal. Es decir, sabemos que hoy por hoy el abordaje del paciente debe ser integral, holístico, con una estrategia donde se tengan en cuenta varios objetivos, donde no solo el control de la glucosa es importante, sino el control de los lípidos, de la presión arterial, la actividad física y, por supuesto, perfilar, digamos, al paciente en base a sus hallazgos. Entonces, para eso, algunas guías puntualmente categorizan a los pacientes en grupos de riesgo dependiendo de la presencia de compromiso de órgano blanco, de factores de riesgo, y
se evalúa ese riesgo y se encuentra que tienen un riesgo incrementado, siempre debemos optar por estrategias farmacológicas que hayan demostrado en la evidencia que gestionen ese riesgo cardiorrenal. Entonces, para aquellos pacientes que no tienen compromiso de la función renal aparentemente, pero que tienen compromiso de órgano, como por ejemplo hipertrofia de ventrículo izquierdo, 3 o más factores de riesgo, son pacientes que invariablemente deberían tener una estrategia de tratamiento que no solamente muestre eficacia en cuanto al control glicémico, sino que haya demostrado impacto en desenlaces clínicos importantes y protección de órganos, a lo que me refiero puntualmente. Bueno, les comento que tengo acá más de 20 preguntas. O sea, las vamos a responder. Erika, ¿quieres comentar algo? Sí, que yo creo que en esos pacientes que no tienen un diagnóstico como tal de enfermedad renal diabética, pero están en riesgo, que es el hecho de ser diabético, es donde creo que se debe tener muy presente esas rutinas. Entonces, que no se nos pasen sin tamizaje adecuado, sin la medición anual de la albuminuria y la medición anual de la tasa de afectación glomerular, que es lo que vemos que a veces pacientes pasan inadvertidos, y el otro punto es no que sea clínica, es el otro punto que nos va a esa misma guía, y es a tener esas reglas claras de cómo lograr esos objetivos. Y que nuestros pacientes sigan con el mismo tratamiento, sigan y pasen los años, y cuando los encontramos con severas complicaciones micro y macrovasculares, es cuando nos lo remiten y pues generalmente es un poco tarde. Bueno, a todos, de verdad, muchas gracias. Como les estaba comentando, estas preguntas se las vamos a responder. De verdad que en nombre de la Asociación Colombiana de Nefrología, en cabeza del doctor Gustavo Aroca, nuestro presidente de su junta directiva, en nombre de nuestro Comité Nacional de Nefrodiabetes, les damos las gracias por escucharnos, por hacernos partícipes, por ser proactivos, por su vinculación de manera importante en este webinar, porque esto es para ustedes, esto lo estamos haciendo con el único objetivo de poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y poder impactar en todas estas variables que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la enfermedad renal y obviamente la diabetes que está dentro de ellas. Agradezco de verdad a todos mis compañeros. Excelente las presentaciones. Nosotros somos los que estamos acá, pero este es un trabajo de equipo. Somos 11 los miembros del comité, y a todos detrás de cámaras están participando también en el apoyo de este evento. Y agradezco a Giselle. Giselle, gracias por toda la logística, por permitirnos y por hacer que este evento haya sido un evento de bastante importancia. De verdad, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos quienes estamos en línea en el Congreso, en el foro. Así que van a estar estos expertos y también todo el Comité de Nefrodiabetes esperándolos para compartir sus experiencias. Así que gracias a todos. Gracias a Rodrigo, a Carlos, a Kelly, a Erika y especialmente a Jorge Rico, como también al doctor Gustavo Aroca. Muchas gracias. Kelly, muchas gracias también a todo tu equipo por todo el apoyo metodológico que ha hecho que estas guías sean casi una realidad. Y obviamente a todos los artistas y todos los países. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias a todos.